Qué tal mis hermanos? Seguimos en nuestra lectura de la palabra del Señor y estamos cerca ya de el cierre del reinado de David. David ha pasado por mucho. David, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, pasó de ser un joven que se enfrentó a Goliat, después a convertirse en el ungido de Dios por medio de Samuel, después estuvo huyendo de Saúl y después consolidó su reino, pero en medio de su reino también David cometió pecados y hizo maldades. Ahora, en 2 Samuel capítulo 24, se nos dice que la ira del Señor estaba sobre Israel. ¿Y por qué la ira del Señor estaba sobre Israel? Porque David, su rey, aquel que en todo momento ha dicho que la victoria viene de Dios, que es Dios y su misericordia el que los ha protegido de los enemigos, ahora David hace algo que no honra a Dios, algo que más bien lo ofende, porque David ordena hacer un censo militar sobre todas las tribus de Israel y de Judá. Cuando la Biblia habla de esta separación Israel y Judá es porque después el reino del norte sería conocido como Israel y el reino del sur sería conocido como Judá. Este censo militar tenía el objetivo de evaluar el poderío militar que tendría David con sus tropas para la batalla. Recordemos que de aquí para atrás en todo momento se ha establecido que la victoria de Israel sobre sus enemigos no era por ejército, no era por la espada, sino por su Santo Espíritu, es decir, porque la protección de Dios viene. Al hacer entonces David este censo militar es una forma de desafiar eso y decir quiero ver qué tan poderoso soy, quiero ver realmente qué tantos soldados tengo. Y esto se le fue encargado a Joab, que recordemos que ha sido nombrado el general del ejército de Israel. Y aunque Joab se encargó de recorrer la tierra para hacer este censo durante 9 meses, cuando regresó y dio el informe de los resultados al rey, le dijo que se contaba con miles de hombres dispuestos para la batalla. Ahí fue donde David recapacitó y se dio cuenta de que había actuado con necedad al realizar el censo y por eso se arrepintió ante Dios. El profeta Gad comunicó a David que Dios lo iba a castigar por esta acción, pero que le daba a escoger entre tres posibles castigos, ya sea 3 años de hambre para el país, 3 meses de huir de sus enemigos o 3 días de plaga, lo que se conoce también como 3 días de peste. David le contesta al profeta que él prefiere caer en las manos del Dios vivo porque su juicio es más misericordioso que el juicio de los hombres. Entonces el Señor envió una plaga que mató a 70,000 personas en todo Israel. David es enviado entonces por el profeta Gad a construir un altar a Dios para que detenga este castigo de la plaga. David termina escogiendo un terreno que era usado para limpiar el trigo, y aunque el dueño de ese terreno ofreció regalárselo a el rey junto con animales para el sacrificio, David le dijo yo no le voy a ofrecer a Dios algo que no me hubiera costado, y por eso le compró todo el terreno para ofrecer ahí sacrificios. David ofrece sus sacrificios, construye un altar en ese lugar y el Señor detiene la plaga. En Primera Crónicas capítulo 21 nos vamos a encontrar el relato paralelo a esta historia del censo militar. Solamente que aquí por mucho tiempo los lectores de la Biblia han encontrado lo que parecería una contradicción, porque en segunda de Samuel capítulo 24 se indica que fue Dios al final el que instigó o el que provocó o el que hizo que David tomara la decisión de hacer el censo.
Sin embargo, en 1 Crónicas 21 dice que fue realmente Satanás el que tentó a David para que hiciera el censo militar. Algunos entonces han dicho, bueno, ¿se le debe atribuir a Dios el origen o se le debe atribuir a Satanás la tentación de hacer el censo militar? En realidad este es un caso similar a lo que vimos en la historia de Job, donde Satanás era el que provocaba los males sobre Job, pero era con la jurisprudencia o con el permiso de Dios. Aquí entonces diremos, David cayó en la tentación que Satanás puso en su corazón para ver cuál era su poderío militar dentro de la soberanía y el permiso de Dios. En ambos relatos, tanto el de Samuel como el de Crónicas, se presenta Joab como un opositor a la idea de realizar el censo. Y esto es muy significativo porque Joab siempre se ha visto como un hombre de guerra, un hombre militar, un hombre que quiere usar las armas. Y sin embargo aquí Joab le dice a David, pues, Señor, ¿por qué vamos a hacer esto? En esta versión del relato hay más cantidad de soldados que en las cifras reportadas en Samuel. Esto pues son ese tipo de discrepancias en números que encontramos en la Biblia y que en realidad se explican por las fuentes de el origen de los textos, de cómo fueron tomados para la redacción final. Se presenta que el castigo de Jerusalén es por medio del ángel destructor, pero que este ángel destructor es detenido por Dios justo cuando estaba sobre el campo usado para limpiar el trigo. Ahí en ese lugar donde estaba el ángel es que Dios escoge que ese va a ser el lugar donde David deberá hacer un altar para ofrecer sacrificios. Ahora, ese lugar es un campo, un llano en la cima de un monte. ¿Cuál monte? El monte Moria, que será el lugar donde se construirá después el templo. David reclama y le dice a Dios que lo castigue a él y a su familia, no a todo el pueblo. David termina entonces comprando este terreno y parece que la intención del cronista es justamente justificar eso. Porque este terreno que pertenecía a un jebusita, es decir, uno de los jebuseos que estaba viviendo en Jerusalén desde antes de la llegada de David, cómo es que ese terreno pasa a ser propiedad de David, porque David lo compra, porque ese es el lugar que Dios ha escogido para construir su templo. Dios responde a este sacrificio y a este altar instalado por David enviando fuego del cielo, y es una forma de conocer la aprobación de Dios, de recibir ahí el sacrificio, y de esta forma termina ese castigo de la plaga. En Primera de Crónicas, capítulo 22, David entonces dispone que este lugar sea donde se va a construir el templo y el altar del holocausto. Y David comienza a coordinar todo lo relacionado con el almacenamiento de los materiales que se van a utilizar para la futura construcción del templo. David instruye a Salomón en el propósito de la construcción, porque Dios ya había preparado que por medio de Salomón traería paz a Israel, y que Salomón sería el que construiría un templo en honor del nombre de Dios. Y por eso David quiso dejar los preparativos hechos antes de su muerte, porque reconocía que aún su hijo Salomón era joven. Y aunque no se dice exactamente la edad que tenía Salomón en ese momento, por los capítulos anteriores que hemos leído, se entendería que Salomón, al ser hijo de Betsabé, tendría ya para este momento de la historia entre unos 18, unos 20 años aproximadamente. Era joven, pero tampoco era un adolescente. Entonces David le dice a Salomón: tienes que llevar
adelante la construcción del templo, pero lo más importante es que gobiernes con sabiduría y que obedezcas los mandatos de la ley de Dios. Finalmente David le pide a los líderes de Israel que apoyen a Salomón para iniciar la construcción del templo. Cerramos hoy con el Salmo 30, que es un salmo de agradecimiento hacia Dios para dedicarlo a la casa de su templo. Y es por eso que en este salmo se declara que el Señor ha cambiado mi lamento en danza, me ha quitado el traje de luto y me ha vestido con alegría, para que se le cante, se le glorifique y que en ningún momento se deje de decir que Él es digno de toda adoración, y por eso no podemos callar de darle gracias por siempre. Nos vemos, seguimos mañana.